Bienvenidos a Noches de Leyenda, en donde les cuento las historias con las que crecí y de las que soy guardián. El tarot es una herramienta de adivinación y autodescubrimiento que brinda información del pasado, presente y futuro. Es un mazo de 78 cartas ilustradas, del cual existen una gran variedad de modelos basados en diferentes temáticas. Algunos de animales, algunos de series, películas. Incluso muchos artistas han hecho sus propios mazos. No recuerdo el nombre de una cantante muy famosa estadounidense que hizo su tarot y está muy bonito. Pero tenemos, por ejemplo, el tarot de gatitos, el de Hora de Aventura, tarot de cuentos de hadas, tarot del extraño mundo de Jack, del Señor de los Anillos, de Game of Thrones, e incluso uno basado en las películas de Guillermo del Toro. Que aquí hago un pequeño paréntesis. Quiero hacer una aclaración. Yo leo el tarot, yo soy tarotista. Bueno, no de tiempo completo, pero leo el tarot. Y este último, el de Guillermo del Toro, es el que yo tengo, siendo estos unas variaciones creadas en años recientes. Los ejemplos de mazos más longevos, por así decirlo, son el tarot de Marsella, el tarot de Thoth y el tarot Rider White. Todas estas variaciones tienen algo en común, si bien lo que cambia son la temática de las imágenes que contienen las cartas. Todos los mazos se componen de dos partes: los arcanos menores, que son una clásica baraja española compuesta por 56 cartas numeradas, divididas en 4 grupos, que son palos, bastos o varas, que es como se les conoce a estos, monedas, oros, discos o pentáculos, y las espadas y las copas. La numeración se da del 1 al 10, mientras que las últimas 4 cartas de cada grupo son representadas como una corte real, siendo el rey, la reina, el caballero y la dama o la sota, que yo la conozco más como dama. También se les conoce como as al número 1, pues K al rey, Q a la queen o a la reina, perdón, J o Joto al caballero, y no sé qué letra se utilice para denominar a la sota. Tenemos también los arcanos mayores, que se componen por 22 cartas ilustradas que contienen arquetipos, escenas y personajes usados como la clásica simbología espiritual. Que los arquetipos son estos, son imágenes que usamos para describir algo, son imágenes que relacionamos mundialmente con algo, como al padre, a la madre, la familia, el amor. Todo esto tiene alguna imagen con la que lo relacionamos. Es una imagen que describe ese aspecto, por así decirlo. El origen del tarot y las prácticas relacionadas a él son inciertas. Muchos afirman que el origen es en Italia con el mazo de cartas llamado Triunfo, pintadas a mano por el artista Bonifacio Bembo a petición de Filippo Maria Visconti. Otros dicen que tienen origen en China, en Egipto, que es de origen musulmán, o que vienen del libro de Thoth del periodo tolemaico, es decir, después del primer gran diluvio. La teoría que más me gusta y es con la que más pues me quedo, por así decirlo, es que es una fusión de todas estas prácticas, pues comparte similitudes con todas. Lo cierto es que fueron los llamados gitanos quienes lo popularizaron, pues el pueblo romaní, que es como es el nombre correcto o el nombre como tal de los gitanos, el pueblo romaní, le dio el sentido místico al usarlo como herramienta de adivinación en Europa desde el siglo XVIII. Antes de que los romaní lo utilizaran como una herramienta de adivinación, el tarot era simplemente un juego de cartas, un juego de azar como tal. Hay documentos que muestran que se intentó la prohibición de los mazos de tarot en diferentes momentos y bajo diferentes argumentos. Por ejemplo, la persecución de practicantes esotéricos, en el que se castigaba cualquier práctica pagana, y en otras ocasiones se categorizó como juego de azar, lo que también ocasionó que se prohibiera tanto su uso como comercialización. Tiempo atrás, los mazos también eran un poco
un poco difíciles de obtener, eran muy poco accesibles. Eran hechos a mano y casi siempre eran pedidos especiales. Hubo una época en la que esta práctica era solamente para la realeza. Como ya lo mencioné, pues el primero, que fue el juego llamado Triunfo, fue un pedido especial para un artista que lo pintó totalmente a mano. Tiene pinturas hechas a base de pigmentos con oro y pues eran muy caros. Actualmente eso cuesta miles de dólares. Por eso casi nadie podía tener un tarot. E incluso hay registros de que eran bienes heredados en los testamentos, por su valor monetario como su valor intangible, es decir, el valor sentimental de que este es una herencia de mi padre, una herencia de mis abuelos, y pues lo voy a seguir teniendo, ¿no? La cartomancia es como se conoce a la práctica esotérica que interpreta la simbología de las cartas para poder vislumbrar o entender lo que está sucediendo, lo que sucedió o lo que sucederá, en la vida del consultante, que es como se le conoce a quien hace las preguntas durante una tirada de tarot. Esta práctica se conoce comúnmente como una lectura de cartas. En ella están involucrados dos individuos, el lector y el consultante. El lector es quien funge como intérprete de las cartas, mientras el consultante es quien quiere obtener la información de las cartas. Puede o no conocer el significado de las cartas, usualmente no lo hace y por eso se busca a un tercero. Además de buscar a alguien que no esté emocionalmente involucrado con el resultado. Durante la lectura, el lector rebruja las cartas y realiza una tirada. Rebrujar es mezclar las cartas, que es la manera de distribución de las cartas, o sea, la tirada, que depende mucho de la o las preguntas que el consultante realice. Hay un gran número de tiradas y las hay para casi cualquier tema. Dinero, amor, trabajo, familia, salud, amigos y algunas más generales. En las tiradas varían tanto el acomodo de las cartas, así como el número de cartas. Una vez que las cartas están acomodadas, comienza la parte interpretativa. Tomemos primero a los arcanos menores, es decir, a las 56 cartas de la baraja española. Cada símbolo de la baraja está sumamente relacionado a un elemento, es decir, fuego, tierra, aire y agua, al mismo tiempo que cada miembro de la corte real tiene una afinidad a un elemento. Primero tenemos a los reyes y las varas. Estas están relacionadas al elemento fuego y nos habla de creatividad y magia. Las reinas y las copas se relacionan con el elemento agua y nos hablan de lo emocional. Los caballeros y las espadas se rigen por el elemento aire y nos hablan de movimiento. Las damas o las sotas y los discos representan el elemento tierra y nos hablan de lo material. Las 22 cartas restantes son los arcanos mayores, que suena un cliché para los más estudiados en el tarot, pero la psicología analítica proporciona un marco teórico ideal para aproximarse al tarot. En el núcleo del trabajo de Carl Gustav Jung está el estudio de los símbolos, entendidos como fenómenos psicológicos que pueden ser expresados en imágenes, que revelan contenidos inconscientes. En esencia, los arcanos mayores contienen arquetipos, que son símbolos heredados y compartidos en todas las culturas, que moldean cómo pensamos, actuamos y nos relacionamos. Que también traigo una pequeña descripción, no es completamente, traté como que resumirlas, acatando todo lo que tenía que mencionar. Y pues para comenzar con esto hay que verlo como una historia. Esta historia nos cuenta el viaje del héroe, es decir, las 22 cartas de los arcanos mayores nos relatan el viaje del héroe desde que llega al mundo hasta que ya es una persona plena, que ya llegó hasta la cima, por así decirlo, ¿no?
Explicado de otro modo, ¿quién es el héroe? Nosotros somos el héroe. El tarot nos cuenta nuestra propia historia. Que obviamente, como lo digo, ¿no? Es una descripción muy a grosso modo. Si tienen un tarot, pueden sacarlo, pueden sacar el libro y ver en dónde me equivoco y dejarlo en los comentarios. Pero pues vamos a comenzar. El viaje comienza con el arcano número 0, es decir, el loco. Esta carta está separada del resto de cartas numeradas y se llama el loco o el tonto. Es el inicio del viaje, o bien representa a quien realiza el viaje, en este caso nosotros mismos. Representa el cómo llegamos al mundo, sin un camino previo. Sus pertenencias son solo un bastón de madera del que cuelga una diminuta bolsa de tela. Es seguido por un animal que no sabemos si es amigo o enemigo. Representa únicamente el instinto. A menudo se representa al borde de un acantilado una persona, representando esto al mismo tiempo un salto de fe a lo desconocido. Podemos agrupar a las siguientes 4 cartas como los primeros arquetipos, como nuestra dualidad, es decir, nuestros lados femenino y masculino que viven dentro de nosotros. Y no me refiero a hombre-mujer, el lado femenino y masculino que todos tenemos. También podríamos mencionarlo como nuestro lado pragmático, nuestro lado artístico, nuestro lado dogmático y espiritual. Es todo lo que nosotros tenemos cuando llegamos al mundo. Nuestro lado, vamos a llamarlo así, nuestro lado sentimental es nuestro lado femenino. Nuestro lado un poco más, voy a decirlo como primitivo, como más enfocado a las emociones de ese momento es nuestro lado masculino. Y pues quienes nos van dando todo esto también son las figuras de mamá y papá. Tenemos primeramente el arcano número 1, que es el mago. Él es el primer aspecto masculino que todos tenemos. En su mano y la mesa que tiene frente a él se encuentran todos los elementos de la arcana menor, es decir, una navaja, una moneda, una vara y una copa, representando la capacidad de convertir su energía espiritual en algo tangible. Nos habla de la creatividad, de la originalidad, de la habilidad y la confianza que tenemos, así como las herramientas para realizar un sinfín de acciones. Y siempre está representado como alguien de pie, como una persona de pie junto a su mesa. El arcano número 2 es la suma sacerdotisa. Nuestro primer aspecto femenino está relacionado como el mago hacia la creación y el crecimiento personal. En su poder se encuentra un pergamino el cual usa para canalizar su arte, pero ni siquiera voltea a verlo o parece no prestarle atención, pues parece que ya conoce su contenido. Nos habla de secrecía e intuición. Vemos también un velo que representa la incapacidad de conocer los secretos que guarda, como si fuera una capa protectora. Entre los otros símbolos, dentro de esta carta se encuentra una daga tirada en el suelo, representando la decisión de renunciar a la acción directa, y un huevo, el símbolo alquímico que representa el secreto y un poder creativo aislado. En el arcano número 3 tenemos a la emperatriz. Representa la maternidad y la idea de fertilidad. Habla de sabiduría, practicidad y calidez. Tiene el poder, pero no lo usa de una manera autoritativa. Busca la armonía y la felicidad. Como tal, la emperatriz es el arquetipo de la mamá. El arcano número 4 es el emperador, el arquetipo de la paternidad o del papá. Representa ley, autoridad y estabilidad. Se representa sentado en un trono o piedra, demostrando que está en control, aunque no realice alguna acción. Su control también se da sobre los sentimientos, pues aunque su trono es de piedra, no es ninguna figura primitiva. El arcano número 5 es el hierofante. Representa al viejo sabio, que este es el arquetipo de nuestra doctrina, no es como doctrina,
Es como el arquetipo de lo espiritual, lo que consideremos como religión o en lo que creamos como tal. Es el responsable de lo espiritual, las reglas morales, es un gurú, un maestro, un guía espiritual. Es representado como un monje, como el Papa Católico o como alguien muy relacionado a la divinidad. Sostiene un cetro que representa el renacimiento y dos figuras se arrodillan ante él. El arcano número 6, los enamorados. El deseo proyectado, una gran elección. ¿Qué es eso? Es el arquetipo de las elecciones que tenemos que hacer. En esta carta se nos presentan tres figuras, un hombre y dos mujeres, o un hombre, una mujer, junto a una figura divina. Usualmente son Adán, Eva y una figura divina como Dios, en el que alguna de las entidades mortales, es decir, hombre y mujer, presenta una tentación o es víctima de una tentación como una serpiente. Y también se presenta una búsqueda por la iluminación en forma de una montaña o bien un rayo de luz que desciende desde el cielo. ¿Por qué la montaña representa iluminación? Porque según las creencias, pues mientras más alto estés o mientras más arriba en el mundo estés, más cerca estás de lo divino, que es la iluminación. ¿De qué sirve la iluminación? Como para poder realizar o tomar una elección correcta, más que nada. El arcano número 7, el carro o la carroza. Que los nombres de los arcanos van a variar entre el tarot de Thoth y los demás tarots. En algunos otros también van a variar, pero esos ya no son como tal un tarot. Más adelante lo voy a mencionar por qué creo esto y por qué se dice esto. Pero el tarot de Thoth sí es considerado un tarot por ser de los más longevos y de los que más capacidad místico-mágica tienen. Tenemos entonces al carro o la carroza, el ego del triunfo, que es esto el arquetipo que nos representa. Él avanza guiado por su criterio. Nos presenta a alguien encima de una carroza jalada por 2 caballos o 4 esfinges. Él avanza en el viaje con su propia fuerza y sobrepasa todas las dificultades. Tiene elementos como una campana que simboliza el anuncio de su paso y símbolos de la buena suerte. El arcano número 8, justicia o ajustar. El conocimiento de que las acciones tienen consecuencias. Ese es el arquetipo. Se presenta una mujer, simbolizando a la diosa Mat, sosteniendo una balanza, por la creencia del antiguo Egipto en el que tu alma o corazón era pesado junto a una pluma para saber si ibas al Aru, es decir, al más allá, que es así como se le conoce como a nosotros el Mictlán, el cielo, todo esto, ¿no? O si eras castigado a vagar para siempre por el desierto. La mujer es ciega o tiene los ojos vendados para así permitirle ver más allá de lo evidente. Está de frente a nosotros con una postura firme. Nos habla de balance y equilibrio. El arcano número 9, el ermitaño. La introversión, que ese es el arquetipo. Una figura solitaria que busca la verdad en las sombras. Representa la introspección y el autoconocimiento. Al igual que Odín en la mitología nórdica, él sacrifica algo para obtener conocimiento. No escapa, está solo intencionalmente, que eso es lo que sacrifica. Sacrifica estar rodeado de los demás para poder estar bien o encontrarse a sí mismo, encontrar lo que él necesita. El arcano número 10, la rueda de la fortuna o la fortuna solamente. Esto representa los ciclos. Descenso transformador, ascenso regenerativo, cima triunfante. Todas las figuras son iguales. Vida, muerte, arriba y abajo. Esto es lo que nos representa. El arcano número 11, la fuerza, que nos representa la bestia interior. Esta nos habla de disciplina y una voluntad imparable. La bestia que tiene dominada representa el control que tiene sobre sus bajas pasiones o su naturaleza salvaje. El arcano número 12, el colgado. Otra perspectiva, representa un proceso, la espera del cambio. Él no está en ninguna parte y debe esperar.
Tenemos a el arcano número 13, también conocido como la muerte. No representa el fin. En muchos mazos no tiene un nombre y solo es identificada por el número, es decir, el número 13. Nos presenta un esqueleto sosteniendo una hoz sobre cadáveres cercenados. Nos habla de un renacimiento, renovación o un cambio radical. Para que algo nuevo nazca, algo viejo debe morir. La hoz representa eso, quitar la maleza para preparar el campo que se va a sembrar. El arcano número 14, que es la templanza, simboliza la síntesis. En la carta podemos ver a una figura vestida de blanco, con alas. Nos habla de un equilibrio mental, espiritual, serenidad y calma. El arcano número 15, que es el diablo. Esto representa a la sombra. Pasión y apetito sin control. Muestra la figura del diablo con dos esclavos encadenados con enormes cadenas que se ve no les restringen su libertad. Ellos deciden no quitárselas. El arcano número 16, la torre. Representa el arquetipo de destrucción. Observamos una torre que más que ser un objeto o lugar, representa a la persona y todo lo que lo hacen él o ella. Es decir, familia, amigos, trabajo y él o ella mismo. La torre está siendo golpeada por una fuerza natural, es decir, un rayo, que destruye parte de la estructura, y dos figuras caen desde las alturas. Nos habla de desastres y accidentes inevitables. Muy rara vez se puede sacar un aspecto positivo de esta carta. El arcano número 17, la estrella. Representa sanación después de crisis, un destello. En la carta, una doncella se arrodilla bajo el cielo estrellado mientras vierte agua en jarrones. Una estrella brilla más que las otras 7 a su alrededor. Una alusión al 7, que es la perfección. La estrella es nuestra guía y todo sale bien bajo su cuidado. El arcano número 18, la luna. Inconsciente colectivo, que es el arquetipo que representa. Consta de 3 niveles. Nivel superior, la luna observando hacia la tierra. Nivel medio, varias figuras, una doncella o un árbol y 2 perros, mientras que en el nivel inferior está inundado y hay una criatura acuática. La energía que se mueve de un nivel a otro causa que no veamos con claridad y nos envía a enfrentar nuestros miedos más profundos, usando nuestros instintos. El arcano 19, el sol. Renovación. La luz inunda cada rincón y da claridad. Podemos observar a un héroe o gemelos, los cuales tienen el sol brillando sobre sí, una representación del sol en el pecho o lo sostienen en sus manos. El arcano número 20, el juicio, que representa la vocación. En esta carta observaremos en la parte superior, una figura funesta, algo que represente el apocalipsis. Usualmente será un ángel tocando la trompeta, mientras que debajo de él los muertos se levantan para rezar. El juicio nos habla de una situación específica. Hay que evaluar nuestros planes, metas y hábitos. Debemos analizar conscientemente todo para poder decidir si continuar, parar o cambiar nuestro rumbo. Finalmente tenemos el arcano número 21, el mundo. El sí mismo, el final del viaje que el loco comenzó. Vemos una figura dentro de un óvalo. Representa que hemos llegado a nuestro máximo potencial. El trabajo está hecho y es perfecto. Todos los significados de las cartas van a cambiar o acentuarse dependiendo de las cartas que estén a su alrededor y si están invertidas. Si se fijaron o pusieron un poquito de atención, el decir los significados de las cartas al aire sin una intención o sin ninguna coherencia como tal, tienen coherencia porque se está relatando el viaje del héroe, pero no se tiene ninguna intención de dar información. Son muy vagas
para poder dar un significado completamente entendible, se tiene que hacer durante una tirada. ¿Para qué? Para poder atar los cabos, para poder darles un significado más profundo. Existen dos maneras de leer el tarot, la exotérica y la esotérica. Que la exotérica se refiere a todo lo que es visible o es conocido por todos. Podríamos decir que es lo que viene desde fuera del tarot, que es como muchos tarotistas, entre muchas comillas, mentalistas, magos y charlatanes, que es la palabra, realizan sus lecturas. Reciben al consultante y hacen lo que se conoce como una lectura en frío, es decir, utilizan algunas herramientas de psicología y la observación para poder deducir información detallada del consultante sin haber realizado una investigación a fondo o sin conocer al consultante previamente. Mientras que esotérico es lo que viene desde el tarot, es lo que el tarot quiere que sepas. En la lectura en frío, lo que se suele hacer mucho es recibir al consultante y hacer prácticamente es un escaneo de la persona. Todo esto nos da mucha información, nos puede dar muchísima información, desde la edad primeramente. Si es una persona, por ejemplo, en sus 20, de 20 a 40 años, ¿qué es lo que más posiblemente vaya a preguntar o qué son los problemas que puede esa persona tener, ¿no? Familia, dinero, relaciones, trabajo. Mientras que si llega una persona de 50, 60, 70 para arriba, ¿qué es lo que más posiblemente va a preguntar? Sobre la salud. También se puede ver cómo llega la persona, ¿no? Si te dice que va a preguntar sobre su relación, pues empiezas a jugar con eso, ¿no? Empiezas a decirle, tu esposo, que es la famosa broma que se hace, ¿no? Aquí veo que tu esposo trabaja con una rubia. Uy, te está engañando con la rubia. Que esta es otra forma de ver si estás con alguien que sabe lo que hace. Si empieza a jugar con el miedo, si te empieza a envenenar la mente, es mejor que pues vayas a otro lugar. Así se puede identificar más fácil también a un charlatán. Hay una película justo de Guillermo del Toro que retrata esto, que retrata la delgada línea que hay entre ser charlatán y hacer las cosas bien. Es la película que se llama El Callejón de las Almas Perdidas, perdón. En él se retrata cómo hacen el truco de clarividencia y lectura de cartas una pareja y se lo enseñan a otro señor para que él continúe haciéndolo. Pero en él pues hacen que las personas que asisten a su acto escriban su pregunta, su problemática, se llevan la canasta, hacen como que queman todo eso, pero se quedan con las preguntas. Una persona debajo del escenario está leyéndolas, está viendo cómo responder y la persona de arriba del escenario está recibiendo toda esa información y con ello dan el espectáculo, dan la ilusión de que están conectándose con el más allá. Existen las tiradas predictivas, obviamente, pero para ello se debe preparar con práctica y estudio. Las lecturas de tarot usualmente son comparadas con una sesión de terapia psicológica, que nunca las va a reemplazar. El tarot debe ser visto como una herramienta extra. Una vez que ya fuiste a todos lados y no encontraste como que una salida, el tarot te puede ayudar. En estas, eres tú contra ti mismo. Con ellas se te da una perspectiva diferente para que obtengas la información que necesitas, dependiendo de la inquietud, problema o pregunta que le planteaste al tarot. Y con esta puedas actuar en consecuencia. El tarot jamás te va a decir qué hacer. La decisión depende completamente de ti. Tú decides si tomas acción para cambiar, disminuir o simplemente que ocurra lo que se te dijo en la tirada. Por ejemplo, si te sale en tu tirada que vas a perder tu trabajo, ahí vas a perder tu trabajo y vas a entrar en una crisis económica. Ahí está en tu poder, ya tienes esa información. Tienes esa información. Ahora plantéate tú qué estás haciendo como para que pierdas tu trabajo.
Si ya no puedes hacer nada, si ya tienes esa información de que vas a perder tu trabajo, pues ¿qué sigue? Voy a tener una crisis económica. ¿Qué puedo hacer para no entrar en esa crisis económica? Voy a buscar otro trabajo, voy a emprender, voy a hacer algo para que esto no ocurra. O le voy a echar ganas para que no ocurra ni siquiera que me despidan, ¿no? Es esto, es darte la herramienta de que actuar. No te quedes con eso de que, pues ya me dijeron que voy a perder mi trabajo y voy a entrar en una crisis económica, ya ni modo. No, para eso vas a un tarotista y a que te lean el tarot para poder actuar en consecuencia. Este solo es un ejemplo, pero pues hay muchísima información que puedes recibir sobre diversas situaciones que pues estás pasando. Hay muchos mitos, supersticiones y muchas cosas alrededor de las lecturas de tarot. Se dice que es algo malo o del diablo. Esto surgió desde la antigüedad, gracias a las creencias religiosas, que son más recientes que los mismos mazos de la antigüedad. Como ya vimos, pues esto viene desde el primer diluvio en la época tolemaica. Algunas de estas creencias negativas es que las cartas te van a decir únicamente cosas negativas. Esto depende de la energía del consultante y las preguntas que haga. Por ejemplo, hace poquito estaba viendo un contenido en internet y una chava decía que ¿para qué preguntas cuándo te vas a morir? Es cierto, si preguntas cosas negativas, te van a salir cosas negativas. Y me ha tocado mucho, sobre todo con mi familia, cuando les digo que leo el tarot, ellos me dicen, es que te salen puras cosas malas. Y es como que, pues no, si pregunto cosas malas, eso me va a salir. Si pregunto algo referente a mí, cómo puedo mejorar, pues te van a salir esas cosas. Y también se dice que es una entidad maligna o del más allá la que mueve las cartas y la que habla. Esto es contradictorio incluso con muchas de las imágenes que se encuentran en las cartas. En muchas se encuentran ornamentos católicos, cristianos o que hacen referencia a estas creencias. Esto va de la mano a que las personas que leemos o vamos a que nos lean el tarot somos todos satánicos. O sea, sí soy satanista, pero no por leer las cartas. Un gran número de personas que acuden o practican esta mancia son personas sumamente religiosas. Tengo muchos ejemplos de cuando yo he leído las cartas, o sea, también sé y les doy el consejo. Mientras más específica sea la pregunta que le hagan al tarot, más específica va a ser su respuesta. Una de las primeras veces que leí el tarot fue a mi propia familia, así empecé yo. Se las leí a una de mis tías y ella empezó eh, con no como con su escepticismo, pero sí. Ella empezó de que, pero sí sabes, pero sí las lees bien, perdón. Todo esto, ¿no? Cuestiones así como que, pues si no quiere que se las lea, dígame y no se las leo. Cuando estoy en medio de la lectura con ella, le digo, piense por favor en lo que va a preguntar y luego comenzamos. Piensa algo, estoy tirando las cartas y me empieza a decir otras cosas, ¿no? Me rebruja a mí y rebruja a la energía como tal, porque la energía que está moviendo todo esto no es un ente maligno, no es el diablo, no es la muerte, es tu propia energía, la propia energía del consultante. Al hacer esto, pues se conflictúa, tiene un conflicto con ella misma, tiene un conflicto con no saber qué va a preguntar y esta lectura de poder haber sido una lectura de 5 o 10 minutos se convirtió en una de casi media hora. Casi me acabé todas las cartas con ella. En otras ocasiones le leí las cartas a uno de mis mejores amigos y a él le salió que iba a tener un contrato. Pero ahí va la trácala. No era un contrato de trabajo, era un contrato nupcial. Es decir, que se iba a casar. La trácala aquí, por así decirlo, es que las cartas decían que le iba a ir muy bien, que todo iba a mejorar para él a partir de este contrato nupcial, pero que le iba a ir de la fregada. Como tal, iba a mejorar muchas cosas, pero otras cosas le iban a ir de la patada, iba a batallar mucho con eso, o con la persona que se casara como tal.
Otro ejemplo, por ejemplo, es, valga la redundancia, dije muchas veces ejemplo, mi mejor amiga trajo a otros de sus amigos aquí a mi ranchito, estábamos en una pequeña reunión con ellos y decidí sacar mi tarot y ellos decidieron seguirme el viaje y estaba leyéndoles el tarot y a todos les salió cosas que resonaron con ellos. Yo no los conocía a ninguno y me dicen que les le atiné a prácticamente casi todo. Los describí perfectamente y es muy agradable escuchar eso. O sea, no está en mis planes atinarle a lo que les voy a pasar o a lo que vayan a hacer, pero me agrada poder ser una diferencia para ellos. Si necesitan como que un consejo, dárselos con el propio tarot. Eh, Hay más ejemplos, pero el ejemplo que más me impactó, este ejemplo fue totalmente random. En alguna ocasión atendí a un grupo de turistas en el Museo Comunitario Contalpa y no recuerdo si estaba yo solo, estaba mi mamá, que en ese entonces era la custodio, o estaba otro de mis amigos, Pedro, que le mando un saludo. No sé, no recuerdo quién estaba conmigo, pero en esas ocasiones en las que yo estaba todo el día en el museo porque estaba haciendo mi servicio social ahí y llegó este grupo de turistas, tenía mi tarot así en la mesa y se acercaron dos chicas, se acercaron y me dijeron, oigan, ¿qué es esto? Y, no, pues es un tarot. ¿A poco leen el tarot? Y yo, sí, si gustan se los puedo leer. Nada más pues díganles a los de su grupo que si las esperan poquito, que se tardan a lo mucho 10 minutos. No, pues sí, está bien. Ya fueron y les dijeron, las iban a esperar. Regresan, le leo las cartas a una y le sale... No recuerdo qué le salió a la primera, pero a la segunda fue la que se me quedó muy marcado porque tal cual su primer carta salió invertida, eso cambió como que el significado de la carta, acentuó las cosas negativas y la palabra que me decía esa carta era simplemente cobarde. Así, era la palabra que estaba incluso subrayada. Estaba la palabra cobarde. Y yo volteo y le digo, oye, no lo estoy diciendo yo, le voy a mostrar a tu amiga que aquí en el librito que uso dice esto. Y se lo enseño y le dice, no, pues sí, sí dice cobarde. Estás huyendo de la situación, estás dejando pasar el tiempo y te va a ir peor si lo sigues haciendo. Y ya voltea a su amiga y me dice, no, pues sí, es que está con su novio, ella lo quiere dejar, él no se quiere ir, pero pues están teniendo todo esto, ¿no? Y lo está haciendo más que nada pues porque le da miedo, o sea, es eso, la palabra cobarde está resonando mucho con ella. Y fue lo que más me impactó, o sea, de que no la conocía, no sabía ni la situación que estaba pasando. Y lo primero que el tarot le dijo fue cobarde. Pero como menciono, el tarot es como una terapia psicológica que nunca lo va a reemplazar. Siempre, ya lo mencioné, lo vuelvo a mencionar, lo repito como tal, el tarot nunca va a reemplazar la ayuda verdadera, la ayuda psicológica o de los doctores, que también es mucho de esto, ¿no? El acudir a este tipo de prácticas siempre va a ser como que tu última opción. Siempre tienes que dejarlo de última opción. Si la medicina, la ciencia no te pudieron ayudar, que yo soy un hombre de ciencia también, ahora sí puedes acudir a uno de estos. No pierdes nada, al contrario, puedes ganar la información que necesitas. Pero sí, siempre acudir a profesionales primero, que incluso el tarot ya está en algunos estudios para poderlo utilizar como herramienta de una terapia psicológica como tal por parte de psicólogos que también están estudiando la rama de la psicomagia, me parece. Y pues nada, o sea, con esto termino mi pequeño episodio del tarot. También les quería mencionar, cuando veníamos de Gomelia, o cuando estaba en Gomelia más bien, el pequeño encuentro de museos que tuvimos ahí, era raro porque pues no tenía tema planeado para este fin de semana y durante mi estancia ya pues estuve pensando de que me encontré en el museo que uno de los fundadores del pueblo de ahí de Gomelia, también practicaba el espiritismo. E incluso hay algunas cartas que se mandaba con Joaquín Trincado,
el líder mundial del espiritismo, el argentino. Y dije, pues lo puedo hacer del espiritismo, hablando de Francisco I. Madero, hablando de Joaquín Tincado, de cómo ha influenciado el espiritismo aquí en México. Pero no estaba muy seguro porque dije, ok, es una investigación grande, me voy a tardar un ratito. Y me llevé mi tarot a Gomel y dije, pues algunos de los compañeros de museos saben que leo el tarot, puede que les interese, ellos me van a preguntar y así, no lo saqué en ninguna de las ocasiones, pero me lo llevé. Y ya cuando veníamos en el camión, eh, Jaime Galindo, que es un gran amigo de la familia, que le mando un saludo, me empezó a preguntar por el tarot. Él empezó a hacerme como publicidad con los demás y decirles, oigan, él lee el tarot por si quieren, ahorita se los puede ver, pero pues llegamos en el camión. Y como sé que hay personas a las que no les agrada tanto esta práctica, pues sí le dije, oiga, pues hay mucha gente, puede que a alguien no le agrade, mejor nos esperamos a que ya estemos en un lugar más tranquilo, ¿qué le parece? No, está bien. Y en eso, junto con las compañeras del Museo El Insurgente de Tamazula, que también les mando un saludo, empezamos a platicar acerca del tarot, de cómo se hacían las lecturas y todo esto, y me llamó mucho la atención de que el tarot se me empezó a presentar así como que desde el camino, así como que, hola, acá estoy, acá me traes en la mochila. Y llegando aquí a mi casa, a nombre de Dios, el primer mensaje que recibo en mi teléfono, porque no tuve señal en todo el viaje, fue el, hola, ¿sigues leyendo el tarot? Y yo, sí. Entonces ahí ya fue como que, ok, lo voy a hacer en el tarot. Me pareció muy extraño y muy divertido que esto haya pasado así, que se me haya mostrado así el tarot. O sea, ya tenía planeado hacerle su episodio, pero un poco diferente. Planeaba traer a alguien aquí a quien ya le he leído las cartas varias veces, pero pues se dio así. Y pues ya más adelante podré traer algo más especializado en estos temas y ver qué más sale. Pero pues con esto me despido. Muchas gracias, nos vemos.